Bien, ¿qué pasa si tengo síntomas? ¿Sí? Si tengo síntomas, yo tengo que primero tomar noción. Por supuesto que para que yo tenga síntomas, yo comenzaría con un capítulo antes, hoy septiembre, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la vacuna? Yo diría que avancemos porque quiero llegar al punto de la vacuna. Pregunto, muchos pacientes en el consultorio me preguntaron, ¿me tengo que vacunar? ¿Para qué me voy a vacunar? Si ya tuve COVID, me di 1, 2, 3. La verdad que las estadísticas sirven para eso, ¿no? Las estadísticas sirven para demostrar que en Argentina la gente se vacunó poco. Es como que nos quedamos detenidos en el tiempo, ¿no? Me apliqué una dosis, me apliqué otra dosis, me di un refuerzo, se fue yendo el COVID y me olvidé de las vacunas. Y como dijo la doctora, el virus del COVID llegó para quedarse. Nosotros los infectólogos en el invierno supervisamos a los virus respiratorios, ¿sí? Al virus de la gripe, el virus de la influenza, el virus del resfrío común. Vieron que hoy ahora hay una vacuna para un virus que se llama sincicial respiratorio. El que tiene bebitos pequeños sabe que existe la bronquiolitis. Pero el virus sincicial respiratorio no enferma solamente a niños, también enferma a ancianos. Y bueno, acá estamos tratando de trabajar para que ustedes se motiven y se vacunen. Entonces, ¿me tengo que vacunar? Sí. Así como nos aplicamos la vacuna para la gripe todos los años, porque el virus de la gripe también va cambiando y la vacuna se tiene que ir renovando. Y seguro voy más cómoda aplicarme la vacuna para la gripe, pero esta me cuesta. Convengamos que esta tuvo un velo político, un velo sanitario. Yo no me voy a ocupar de eso. Lo que quiero tratar es de motivarlos para que ustedes se vacunen. ¿Por qué? Me tengo que vacunar porque soy sana y me tengo que vacunar, tengo factor de riesgo. Existen ustedes, yo miro las caras y muchos pelan canas, ¿sí? Y las canas nos dan experiencia, sabiduría, pero nos dan riesgo. Se ha visto que la persona que tiene años, ¿y cuántos años digo? Antes decíamos 65 años. Hoy corrimos la brecha de la edad a 50 años o más. Eso nos torna de riesgo, ¿sí? Tener años nos da un montón de ventajas de la vida transcurrida, de que trabajamos un poco menos, entre comillas, pero también nos aporta riesgo. Saben que la inmunidad así también tiene canas, la inmunidad también envejece y no nos protegemos correctamente. Entonces, las vacunas vienen a nosotros a socorrernos. O sea, ¿me tengo que vacunar? Categóricamente, sí. ¿Por qué me voy a vacunar? Porque no voy a padecer la enfermedad y el que está al lado, con el que vivo, con el... Ejemplo, ¿sí? Yo soy la hija de un matrimonio donde el señor sufre de los pulmones. Era un fumador crónico y padece de EPOC. Y la señora es diabética y le encontraron una patología oncológica. Yo, hija, si me vacuno, no voy a tener la enfermedad y no voy a contagiar con mi tos, mi estornudo, mi fiebre o mi supuesto COVID a mis padres. O sea que es una vacunación para mí y para el que está al lado, ¿sí? Eso se llama efecto rebaño. Si yo vacuno, me vacuno yo y protejo, por ende, al de alrededor, ¿sí? Así que, respuesta, me vacuno. Siguiente. A ver si vamos. Bien, lo que decía de los grupos de riesgo. La edad me da riesgo. Hay enfermedades que me dan riesgo. La diabetes, la patología oncológica, la patología cardiovascular, que tuvo un infarto, una arritmia, tiene el corazón dilatado. La embarazada. Viene un mito con el tema de la embarazada y las vacunas. Les recuerdo que la vacuna para COVID es una inactivada, ¿sí? O sea que el virus no le va a hacer mal al niño por nacer. O sea que la embarazada tiene toda la chance de vacunarse y de esa manera le va a transmitir anticuerpos
a su niño por nacer. Si ese niño encima nace en el invierno, donde hay mucho COVID, le va a venir de perilla que la mamá esté vacunada. No solamente se va a vacunar para COVID, también se va a vacunar para gripe. ¿Qué otros grupos de riesgo? La diabetes, la patología de la sangre, ¿no? Las anemias, las leucemias, los tumores de la sangre. Las personas con sobrepeso, las personas que tienen kilos de más. Habrán escuchado que cuando fue la pandemia más cruda de COVID, el paciente obeso era un paciente de riesgo. O sea, tener kilos, tenemos años y tenemos kilos. Son factores de riesgo. O sea, médica, si tengo un paciente que tiene un body mass index por encima de 30, o sea, tiene un peso alto, y eso lo va a decir su médico, voy a propiciar que esté vacunado. Hay unas personas que sufrieron mucho en la pandemia más cruda de COVID, que fuimos nosotros, los trabajadores de la salud, ¿sí? Se habrán visto, nosotros tuvimos muchas pérdidas muy dolorosas en el sanatorio y cada lugar de trabajo se llevó su pérdida. Ustedes imagínense asistir y encima ser pacientes, ¿no? Fue muy, muy, muy duro. Bien, recuerden entonces, grupo de riesgo, yo lo voy a categorizar después, pero voy a propiciar y voy a recomendar la vacuna. La siguiente, ¿por qué me debo vacunar? Ya lo contestamos, ¿sí? Me vacuno yo, genero anticuerpos, reviso mis vacunas, aprovecho, me vacuno para COVID, aprovecho y me vacuno para la gripe. Y de paso veo cómo tengo mis otras vacunas, ¿no? La vacuna doble de adultos, difteria y tétanos, la vacuna de la hepatitis, las vacunas que, de acuerdo a mi edad, sean necesarias. Se ha visto que la pandemia hizo que la gente no hiciera la consulta por cualquier situación. Nos quedábamos en la casa, no hacíamos la consulta médica y las vacunas quedaron en el olvido. Entonces aprovechamos, nos damos COVID, nos damos de la gripe, nos damos de COVID, nos damos doble de adultos, nos damos COVID, nos damos la de la gripe y nos damos la vacuna de la neumonía. Son todas vacunas que están en el calendario obligatorio gratuito. Tenemos un calendario de vacunas muy bueno, que es no comparable con países de Latinoamérica. O sea, aprovechemos, ¿sí? Aprovechemos que las vacunas están a disposición. Hoy los médicos, ni diga los infectólogos, los médicos, asistir a una persona que tiene una enfermedad cuando yo tengo la vacuna para que ella no lo tenga, nos da un poco de prurito. Así que siempre respondemos, sí me vacuno. La siguiente. Bueno, como dije, me protege a mí y protege a mi derredor. La siguiente. Recuerden, Almirante Brown tiene 2 hospitales. Tiene el hospital Lucio Meléndez, mi hospital, donde hice todo mi desarrollo profesional público. Hospital Lucio Meléndez, consultorio 3-4, vacunas. A pesar de que nuestro pobre Hospital Lucio Meléndez, semiderruido, vacuna. Vacuna de 8:30 a 12 del mediodía. Así que el que está cerca del hospital va al hospital de Adrogué. Segunda opción, Hospital Oñatibia. ¿Sí? Ese es un hospital de Calzada que ustedes pueden consultar. Y les traje, al que le interesa, después lo puede copiar, sacar foto pantalla, están los lugares, los CAPS, los Centros de Atención Primaria en la Salud, que ustedes pueden vacunarse. Vacuna para la gripe, vacuna para COVID, vacuna antineumocóxica y todas las vacunas correspondientes al adulto mayor de 50 años. Si les interesa, le sacan una foto, no lo saben, se acercan al municipio, el municipio le puede proveer, ¿sí? Por aquí derecho al SINA tienen una unidad sanitaria que ustedes se pueden vacunar. Tienen en Bursaco, la que le digo yo de Alsina, tienen el encuentro en Malvinas Argentinas, tienen en Barrio San José, en la calle La Calandria, en Gleo, en Rafael Calzada y en Don Orione. ¿Sí? La vacuna para la gripe y la vacuna para la neumonía se puede dar
gratis, siempre gratis, con su carnet de PAMI en las farmacias que atienden PAMI. ¿Estamos? No pierdan la posibilidad. La vacuna para la neumonía son 2. Es la Prevenar 13 y la Neumo 23. Gratis, gratis. Bien. Bueno, cada uno tiene que tener su libretita de vacunas, ¿sí? Porque a veces uno se olvida, digamos, se olvida las fechas. Y la vacuna siempre tiene una etiqueta, que es la etiqueta de la vacuna. Entonces uno tiene que tener su libretita con la etiquetita de la vacuna, la fecha. Si ustedes van a un vacunatorio, los vacunadores son muy eficientes y le recuerdan a cada uno de nosotros cuándo nos toca la próxima dosis. Vuelvo a decir, hoy padecer una enfermedad de la cual yo tengo vacunas y yo no hice por distintas razones, y yo los invito a evacuar las razones por las cuales no me vacuno, porque lo mejor que puede pasar es aclarar las dudas. Si yo desconfío de una vacuna, hoy saben que hay un montón de personas que están en contra de las vacunas, hay grupos de antivacunas. Yo los invito a conversar cuáles son las dudas, cuáles son esas inquietudes o las razones que yo esgrimo para no vacunarme. La verdad que los médicos y sobre todo los infectólogos somos pro vacunas. Yo insisto, tenemos vacunas, son buenas, no muerden, protegen. La vacuna hace que yo la enfermedad, si la voy a padecer, sea leve. Lo que ustedes habrán visto en la televisión y en los diarios es que hay gente con COVID, pero no son los COVID que vimos al principio, que moría. Hoy la gente padece COVID, obviamente, tiene catarro, tuvo tos, estuvo con fiebre. Ya no vemos tanto esa perder el olfato o perder el gusto. Lo que vemos son fundamentalmente cuadros de angina, cuadros de mocos, fiebre, dolor de cuerpo, pero ya no tenemos esos pacientes que uno dice, este paciente va a ir a respirador, ¿sí? La mortalidad por COVID parecería que bajó. Por supuesto que nos llevamos unos cuantos miles de muertos, ¿no? Y a nadie le gustó todo eso que pasó, porque seguramente un amigo, un familiar, un trabajador, un compañero del trabajo padeció COVID. Por supuesto que quedamos tocados, dolidos, pero bueno, seguimos trabajando en la prevención, creo en lo que les estoy diciendo, hay demostración científica de que esto está bueno que suceda, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Lo tenemos que llevar a la práctica, tenemos que darnos la vacuna. Para sintetizar, recuerden el uso de vacunas. La pandemia nos hizo retroceder en los porcentajes de vacunación de la población. Insisto, no solamente en adultos, lo peor son los niños. Los niños no se vacunaron para polio, una enfermedad cuya vacuna es fundamental. Los que somos viejos habremos visto pandemias de polio, ¿sí? La rubiola, niños sordos, niños que fallecen, niños ciegos, rubiola, sarampión, la neumonitis por sarampión. De todo eso hay vacuna. ¿Quién ha visto? A mí me ha tocado ver pacientes que murieron por tétanos, rígidos y lúcidos. Por favor, vacuna, nos vacunamos. ¿Dudamos? Consultamos. Nos queda esa duda de decir, ¿estará bueno que me dé esa vacuna? La doctora está diciendo, ¿estará bien? Se acercan y lo charlamos. Se acercan y lo charlan con su médico, pero no pierdan la posibilidad de la vacuna. Esto hizo como una especie de síntesis, ¿no? Si tengo un paciente con COVID, por supuesto que tiene que quedarse en la casa. Saben que hoy el aislamiento se redujo a menos días, sobre todo en los que están correctamente vacunados. Aprovecho para vacunarme. Recuerden que la vacunación para COVID comienza a los 6 meses de vida. Las vacunas han mejorado, hoy tenemos vacunación bivalente para los virus que son mutantes, así que les pido que no pierdan la posibilidad. Y si les queda alguna duda, evacúenla. No se queden con la duda, porque la duda no es buena consejera. Tengo una duda, la evacúo. Tengo una duda, la aclaro. Tengo una duda, la expreso, porque mi duda puede ayudar al otro a aclarar. Por ahí veo una cara que quiere hacerme una pregunta. Bueno, señora. Bien, había una diapositiva que decía, la gente tiene 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, yo tengo 6. Perfecto. Si ya pasó
O sea, excelente su pregunta. Excelente su pregunta porque no está en la diapositiva. Si su última dosis sucedió hace más de 6 meses, me doy la vacuna. ¿Sí? O sea que la vacunación está propiciada independientemente del número que yo me haya aplicado de refuerzos, si pasaron más de 6 meses. Va a depender de mi edad, si tengo más de 50 años, menos de 50 años o si tengo factor de riesgo. Si tengo años o factor de riesgo, seguramente me voy a aplicar 2 dosis por año. A medida que pasa el tiempo, seguramente va a haber una vacunación una vez por año. Porque va a ser una vacuna como la gripe que la aplicaremos una vez por año.